Erika Azucena Aquino, de la Hermana República de Argentina, la cual impartirá el tema denominado Prueba Pericial Accidentológica. Adelante, maestra, todo es suyo, todos estos medios. Buenas noches, muchas gracias. La verdad que para mí es un enorme honor poder compartir con ustedes sobre esta temática que es tan importante, que resulta ser la pericia accidentológica en el proceso civil. Bueno, es necesario saber que la accidentología vial criminalística investiga cuándo ocurrió el accidente, si fue de día, tarde, noche, dónde ocurrió, si fue en la ciudad, en la carretera o el campo. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Si fueron vehículos, motocicletas, bicicletas, camiones, entre otros. ¿Cómo sucedió? Ahí se generan distintas hipótesis probables. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se produjo el accidente? Eso es accidentología criminalística. Nosotros hacemos la investigación, muy diferente a la que hacen los ingenieros. Los ingenieros solamente trabajan en el tema de cálculos de velocidades y deformaciones de vehículos y demás. Muy diferente a nuestra función, la cual es la investigación del hecho de tránsito. Bueno, es muy necesario aclarar que nosotros acá en nuestra provincia tenemos una ley 3531 que es la que da el ejercicio legal de la profesión. Que el perito accidentólogo puede realizar pericias en accidentes de tránsito de vehículos terrestres, puede hacer evaluación de daños y tasaciones, asesoramiento sobre estructuras de seguridad en el tránsito, puede hacer asesoramiento sobre seguridad en el tránsito, puede hacer proyecciones de planes de educación vial y su enseñanza, puede hacer proyección de señalizaciones para el tránsito urbano y rural, puede hacer asesoramiento en general a organismos públicos y privados sobre accidentología. Y puede dar desarrollo de temas científicos y legales sobre accidentología. El título de accidentólogo de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, que es la pionera en el tema de la licenciatura en criminalística, es una universidad pública y fue la única que tuvo la licenciatura en criminalística y criminología juntas. Ahora se cambió el plan de estudios y solamente es la licenciatura en criminalística. La criminología se da a modo de posgrado. Bueno, los alcances del título accidentólogo son realización de pericias sobre accidentes viales, realización de pericias técnicas mecánicas, estado de transitabilidad y evaluativas de vehículos, asesoramiento técnico en materia de accidentología vial, realización de acciones específicas tendientes a la prevención de accidentes y participación en campañas de educación vial. Investigación y participación en equipos de investigación en accidentes viales y temas relacionados en accidentología vial. Capacitación de recursos humanos en el área de la accidentología vial. Todos esos alcances tiene el título universitario de accidentólogo. Bueno, en estos 30 años
de trayectoria, yo he comprobado que el perito de oficio civil en el proceso civil no es solamente un perito que realiza un informe, como lo hace la policía, sino que el perito de oficio universitario en el fuero civil realiza una auditoría en profundidad de los hechos acontecidos mucho tiempo atrás. Hay veces que ocurren accidentes de tránsito en donde siempre interviene en primera instancia el perito policial, o acá en mi provincia tenemos el gabinete científico del Poder Judicial, donde los peritos son universitarios específicos en criminalística, en las 4 ciencias criminalísticas. Y también tenemos en la Policía del Chaco a universitarios peritos, lo que hace mucho mejor la labor. Bueno, he comprobado en mis capacitaciones en el extranjero, sobre todo Bolivia, que los peritos que realizan las pericias accidentológicas son los de la policía únicamente y no tienen título universitario. O sea, no son expertos universitarios. ¿Y qué pasa con eso? Que al ser solamente la policía quien realiza el informe, está haciendo de juez y de parte. Y eso es muy grave, porque si comete algún error, grosso error, no hay quien le haga una auditoría en donde pueda demostrar que ese informe está mal confeccionado. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que busca el perito accidentólogo universitario es llegar a la verdad de los hechos para que haya una justicia. No es contradecir lo que dice el perito policial, sino que más bien es ratificar lo que hizo, si es que lo hizo como corresponde científicamente, utilizando todos los datos, los indicios que recolectó en el lugar mismo del hecho de tránsito. Es por eso que se me dio la idea en esta oportunidad de poder hablar del perito civil en el proceso civil, que es acá en mi provincia, solamente podemos ser designados peritos de oficio en el proceso civil los que tenemos título universitario y estamos matriculados en el Colegio de Profesionales en Criminalística y Criminología del Chaco. Si alguien ejerce la profesión sin tener título habilitante, es un delito. Tampoco pueden realizar pericias accidentológicas ni mecánicas los ingenieros, porque no tienen incumbencia, dado que los ingenieros, ya sean ingenieros viales o ingenieros mecánicos, trabajan sobre la física, cálculo de velocidad, deformaciones de vehículos, masa y demás. Nosotros trabajamos en la investigación, en la profundidad de la investigación. Yo quisiera presentarles un caso muy práctico de
que me ha tocado de una pericia accidentológica donde fui designada perito de oficio en el juzgado civil. Bueno, nosotros lo primero que hacemos al aceptar el cargo, pedimos que se incorpore a la causa los antecedentes tomados por la división criminalística, ya sea de la Policía del Chaco o del Gabinete Científico Judicial que actuó en primera instancia. Pedimos que se incorpore el informe técnico con las fotografías y croquis que pudiera haber del hecho acontecido. Una vez que se incorpora esos antecedentes, nosotros tenemos la obligación de corroborar que lo que dice en ese informe es real. Así haya pasado años o meses del siniestro accidentológico. Una vez que contamos con ese material, nos vamos a hacer el relevamiento del lugar del hecho, teniendo en cuenta el croquis policial. Sacamos medidas, vemos la visibilidad, vemos si hay señalizaciones, todo lo que acontece con el lugar. Nosotros corroboramos con las fotografías si las hay, si realmente se encuentran esos elementos fijos en el lugar o esos carteles. Y luego tomamos las medidas de dónde se produjo el impacto en la calzada y si se corresponde con las medidas de las huellas de frenada, las huellas de derrape y todo otro dato que haya aportado el perito policial. En este caso, el perito policial era universitario. Entonces, realizó todo su informe técnico colocando todos los antecedentes del lugar, los indicios y las fotografías del punto de inmovilidad final del vehículo, de los vehículos y las huellas de frenado, arrastre, derrapes y demás. Bueno, ¿qué diferencia hay entre este informe policial y el acta de choque? Este caso, perdón. Este caso resultó ser una camioneta F100 con una motocicleta 110 centímetros cúbicos. Fue en la ciudad, en una intersección, en donde la camioneta F100 circulaba por la calle que era de asfalto, pavimento, y la motocicleta también circulaba por el lado derecho. El muchacho fue un accidente en el 2016 y desde ese entonces el muchacho de la motocicleta se encuentra en estado vegetativo. Al momento del accidente, el muchacho no tenía casco, tenía una discapacidad en su brazo izquierdo y circulaba con acompañante. Él era el conductor. La camioneta F100 era una camioneta de modelo ya
viejo, así que era de esas camionetas reforzadas, pura chapa. Así que ante el impacto realmente fue las consecuencias físicas fueron graves porque cuando impactaron, la camioneta le arrastró a la motocicleta debajo de sus planos bajos por un espacio de 26 metros. Había huellas de frenada de 14 metros y después quedó en su punto de inmovilidad final a 26 metros. El perito de la policía hizo muy bien su croquis y señalizó perfectamente todo, colocó que la calzada era de pavimento, que no había obstáculos que imposibilitaran la visibilidad de la camioneta. Y cuando realiza la determinación de la velocidad, informa que la camioneta circulaba a una velocidad aproximada de 49 kilómetros por hora. El perito no puso fórmula, siendo profesional universitario, solamente colocó lo que él había estimado de velocidad en la que circulaba la camioneta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué peligro hay? Los universitarios sabemos, los peritos universitarios sabemos, que si no hay fórmula, es solamente una opinión. No es una conclusión científica. Si no hay fórmula matemática que indique por qué sacó esa velocidad, solamente es una opinión. Una opinión que puede ser grave si no existiéramos los peritos civiles, ya sea perito de oficio o perito consultor técnico o perito de parte. Entonces, cuando hice todo la recolección de indicios, saqué medidas en el lugar, teniendo en cuenta siempre el croquis del perito policial. Estaba muy bien confeccionado porque tenía incluso los puntos cardinales, que en ciertas ocasiones, cuando el perito policial no es universitario, no lo coloca, entonces es muy difícil después saber de dónde sacó referencia al colocar la medida del ancho de la boca calle o no tomó elementos fijos, entonces no se sabe después de dónde salieron esas medidas y esa información que él coloca para después elevarlo al fiscal. Cuando yo realizo toda la investigación del lugar con el croquis y las fotos, las fotografías, saco todas las conclusiones con el tema de la velocidad, porque eran muchos metros de arrastre hasta que llegó al punto de inmovilidad final, que no se condice con la velocidad que sacó el perito de la policía. Entonces, aplicando las correspondientes fórmulas físico-matemáticas de la teoría de la conservación de la energía y del rozamiento,
salió que la camioneta circulaba a una velocidad de 82 kilómetros por hora. Eso en la ciudad es realmente una barbaridad. Acá en España, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, porque la velocidad que se utiliza en la intersección es de 30 kilómetros por hora. Eso hizo que llevara tanto el arrastre de la moto. Y bueno, y haciendo todo el estudio, porque nosotros estudiamos el factor humano, tenemos que en la triada, bueno, ahora lo voy a dar, el factor humano es el primero, tenemos el factor vehicular y el factor ambiental. ¿Qué hacemos los peritos accidentólogos con ese triángulo? Hacemos la reconstrucción analítica. Es decir, que nosotros vemos el factor humano, cuál fue su tiempo de reacción, si tuvo reacción posible, si tuvo reacción aplazada, si tuvo percepción real. Estudiamos también el vehículo, las deformaciones que tuvieron a causa de ese siniestro y el factor ambiental, si había problemas en la calzada, si había obstáculos y demás. Hacemos esa reconstrucción analítica. Bueno, las huellas de frenada en esa investigación que hice estuvieron post-impacto. Hubo 14 metros de frenada post-impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el conductor tuvo una percepción aplazada. Él se enteró que hubo una colisión cuando ya se cometió, con el impacto, con el ruido. Ahí recién aplicó los frenos. Después de colisionar, aplicó los frenos automáticamente, hizo un pequeño giro hacia la izquierda para evitar lo que ya estaba consumado y ahí se arrastró la motocicleta esos metros, 12 metros, la arrastró hasta quedar en su punto de inmovilidad final por el desgaste de la energía cinética. Bueno, a todo esto, la pericial, fundamentando la velocidad con la que concluí, teniendo en cuenta todo, ¿no? El pavimento que estaba limpio y seco cuando se produjo el accidente, porque eso estaba en el informe del perito policial. La visibilidad era buena, la camioneta, se evaluó todo el peso de la camioneta, todo. Y si bien el muchacho de la motocicleta no llevaba casco y tenía esa discapacidad, él había entrado ya en la boca calle. Y dada la alta velocidad de la camioneta, ni así ese muchacho hubiera ido a 10 kilómetros por hora, el accidente igualmente se hubiera producido por la velocidad elevada de la camioneta y porque el conductor no tuvo percepción, no tuvo tiempo de reaccionar para no impactar. Bueno, ¿a qué voy yo con esto?
lo importante que es el valor de la prueba científica, ¿no? Nosotros, los peritos civiles que actuamos de oficio en el proceso civil, no buscamos y actuamos de parte en el proceso penal. No es para decir o para buscarle el error al perito oficial, sino que es tener la posibilidad de demostrar con verdad científica, aplicando la metodología que corresponde, cómo ocurrió el accidente de tránsito. Entonces, acá los ilustro con el croquis policial, donde se puede ver, aquí fue el lugar de impacto, por esta calle circulaba el motociclista, por esta calle circulaba la camioneta, el motociclista circulaba al atravesar la intersección, él quería tomar la otra mano de la misma calle y fue acá el impacto. Acá están las huellas de frenada, hizo un pequeño giro hacia la izquierda al apretar los frenos, la camioneta, y desde aquí fue arrastrando a la motocicleta hasta quedar en su punto de inmovilidad final con la motocicleta debajo de sus planos bajos. Acá el perito oficial indica que la calle es de pavimento, las dos calles son de pavimento y están los puntos cardinales. Abajo hace las referencias de qué es cada cosa y señaliza las medidas de la calle. Yo estoy en el lugar del hecho a fecha actual, verificando que la calle sea de pavimento, que aquí donde se ilustra en el croquis que fue el lugar de impacto, sacar medidas de aquí hasta donde quedó la camioneta en su punto de inmovilidad final, que es aquí. Esta calle es por la que circulaba el motociclista, ya había ingresado prácticamente toda la intersección y aquí venía de este lado la camioneta. Entonces, al verificar todo eso, pude realizar el cálculo de la velocidad con fundamento científico, utilizando la fórmula correspondiente. El perito policial, si bien hizo todo bien en el croquis, cuando informa la visibilidad, los daños que tuvieron la motocicleta y la camioneta, todo en el tema de la velocidad se quedó con una opinión, nada más. Él colocó que la velocidad, de acuerdo a los indicios técnicos hallados en el lugar del hecho, tales como huellas de frenada, fracciones, etcétera, se puede informar que la velocidad que animaba a la pick-up en los momentos previos del evento era del orden de los 49 kilómetros por hora. En cuanto a la motocicleta, no es posible de determinación de su velocidad por carecer de indicios que permitan establecer tales circunstancias. Ese es el informe del perito oficial. Yo hice todo un estudio aplicando la fórmula científica correspondiente y saqué que la velocidad de circulación impacto determinó mediante el principio de conservación de la energía que la camioneta Ford F100 ingresó a la encrucijada a una velocidad estimada de 82,5 kilómetros por hora, impactando a la motocicleta a una velocidad residual
de 78,6 kilómetros por hora. Este valor excede en un 170% el límite legal permitido para bocacalles, que es de 30 kilómetros por hora. Eso dice la Ley de Tránsito 24449 de acá, de Argentina. ¿Qué pasó con esto? Bueno, yo hice todo el desarrollo de la fórmula, expliqué qué pasaba, que en accidentología para un choque de una camioneta masa grande contra una moto masa pequeña, se estima que la camioneta pierde entre un 5% y 10% de su velocidad, solo por el golpe estructural, es decir, la deformación de metales. Saqué la velocidad de marcha estimada, que era de 78,6 kilómetros por hora, y me arroja un resultado de 82,5 kilómetros por hora. Quiere decir que la camioneta ingresó a una velocidad estimada de 82,5. Bueno, hago toda la descripción, la dinámica del accidente, que es la narración de cómo ocurrió en los premomentos del mismo y durante y después. El perito oficial arrojó 49 kilómetros por hora sin fundamentación. El perito de oficio, que fui yo, arrojé 82 kilómetros por hora basándome el cálculo en la energía de arrastre de 26 metros más las deformaciones. ¿Cuál es la conclusión de este caso? La importancia de la metodología sobre el resultado. Es muy importante. Por eso, nuestra idea no es atacar al informe del perito policial. Acá en mi provincia, el perito de la policía es perito, es idóneo, porque tiene título universitario. Entonces, nosotros, utilizando con fundamento esos indicios recolectados por él, aplicando la metodología, en este caso fue para determinar velocidad, tenemos un resultado que podemos fundamentar fehacientemente. La abogada del demandado me hizo la impugnación de la pericia, en donde decía que ella había visto a través de Google Maps que en la fecha del siniestro, que fue el 2016, las calles eran de tierra y que ahí no existía prioridad de paso. Yo había colocado que una de las causas del accidente había sido que se violó la prioridad de paso, la derecha, que era por donde circulaba el motociclista. Bueno, ella impugna, eso sí que fue una opinión nomás, sin rigor científico, impugna de que lo vio en un Google Maps, unas fotos viejas de 2016 que las calles eran de tierra. Entonces, yo no me guío por fotos viejas, ni opiniones, ni testimonios. Yo me guío por los hechos, por los indicios. Entonces, yo contesté científicamente que el perito de oficio que intervino, el perito oficial que intervino en esa oportunidad, había colocado en su informe que la calzada era de pavimento.
y que el mismo se encontraba limpio y seco. En su croquis también, como les mostré, el perito oficial había colocado en cada calle que era de pavimento. Eso es uno. También dijo la abogada impugnante que había visto en una revista, Parabrisas se llama, que la camioneta tenía un parante del lado de la ventanilla que le pudo haber obstaculizado la visión. Entonces, también contesté eso, ¿no? Que nosotros no nos guiamos por revistas. Los peritos universitarios nos guiamos por ciencia. Y que sería realmente una tontería creer que por un defecto que pudiera llegar a tener la camioneta, el conductor no pudo ver al motociclista que venía, porque si es un defecto de fábrica, entonces no tendría que circular la camioneta. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tenemos lo que hablaba en la introducción el moderador, de los accidentes, de el número de muertos y demás. Bueno, tenemos asociaciones en cada país que son ONG, que ellos siempre reclaman que la justicia es lenta, ¿no es cierto? Tenemos a Luchemos por la Vida, tenemos Asociación Madres del Dolor, la Cruz Roja Mexicana, entre otros. Entonces, tenemos el enfoque Visión Cero, que es origen sueco. Perdón, ahí me equivoqué. Es origen sueco. Es el mantra actual de las ONG internacionales. Estos se basan en 3 pilares. Es la aceptación del error humano. El sistema, vías y leyes debe estar diseñado para que si un conductor comete un error, este no sea mortal. La responsabilidad compartida. La culpa no es solo del conductor, también es de quien diseñó mal la calle o del estado que no controla. La prioridad de la vida sobre la movilidad. Ninguna urgencia justifica una velocidad que ponga en riesgo la vida. Eso se parece mucho cuando, por ejemplo, las ambulancias van a una velocidad elevada, cruzan los semáforos en rojos porque tienen que ir a un hecho de tránsito o porque llevan a alguien muy grave y no se miden las consecuencias de lo que puede ocasionar esa velocidad excesiva. Entonces, a eso se refiere, a la prioridad de la vida sobre la movilidad. Las ONG exigen lo que nosotros como profesionales ofrecemos, es la verdad técnica. Ellas luchan contra la justicia lenta y nosotros aportamos la prueba científica para que esa justicia llegue. La ciencia frente a esta pandemia vial. Del dato global a la verdad local, la responsabilidad del perito. El panorama. 1.3 millones de muertes anuales en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La realidad regional, mientras España logra bajar sus cifras con tecnología y control, en Latinoamérica, Ecuador, Guatemala, Argentina, seguimos perdiendo vidas por falta de rigor en la formación y en la pericia. El caso de la F100 que expuse como espejo es la velocidad. Los 82 kilómetros por hora en ciudad son letales acá
y en cualquier país del mundo. La vulnerabilidad, el motociclista sin casco y el arrastre de 26 metros son la forma de imprudencia que las ONG denuncian a diario. ¿Cuál es la respuesta a esto? La pericia criminalística universitaria. Esa es nuestra respuesta. ¿Qué es importante? Esto es para los abogados. No sé si hay abogados en esta conferencia. Les voy a decir, nosotros hicimos en nuestro manual de accidentología vial criminalística un capítulo especial respecto a los puntos de pericia encomendados. Porque la calidad de la respuesta va a depender de la precisión de la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los puntos destacados? ¿Cómo evitar puntos de pericia genéricos? Siempre se encuentra que en una demanda, cuando el abogado pide la prueba pericial accidentológica, la pregunta que hace siempre es, diga la velocidad. ¿Y qué pasa ahí? Hay ocasiones en que la velocidad no es la causa principal de un accidente. Y pasa en la mayoría de los casos, al menos acá en mi ciudad, en mi provincia, no siempre es la velocidad lo que produjo el accidente. Por ejemplo, un vehículo estacionado, se baja el conductor, abre la puerta y la motocicleta que circula correctamente por su mano derecha, cercana al cordón, al bajarse el conductor inesperadamente a abrir la puerta, se produce la colisión de la motocicleta con la puerta del vehículo. Entonces ahí, ¿era la velocidad la causa o era la imprudencia del conductor del vehículo? Entonces, hay distintos eventos de siniestros en donde la velocidad no tiene nada que ver. Y si el abogado no pone como punto de pericia otro dato de interés, el perito de oficio no va a poder darle al juez un dictamen con fundamento que le diga cómo ocurrió el accidente. ¿Cuál fue la causa por la que el accidente ocurrió? Entonces, es sumamente importante cómo pedir los puntos de pericia. También es importante pedir fundamentación física y la fórmula aplicada para evitar el error del perito de los 49 kilómetros por hora. Los puntos sobre la visibilidad, la correspondencia de daños y el nexo causal. Es muy importante eso en una pericia accidentológica. Bueno, yo les quiero decir a los estudiantes que ellos se capaciten académicamente para poder después ser peritos de ciencia, no para echar por tierra una pericia policial o un informe policial, sino para poder realizar ciencia fundamentando su trabajo, académicamente preparados para poder fundamentar ese trabajo. Entonces, yo sé que los distintos países, nosotros Argentina, somos pioneros en esto de la accidentología.
Pero también nosotros tenemos problemas con los ingenieros porque hay ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que las pericias, o Santiago del Estero, que las pericias accidentológicas hacen los ingenieros. Tenemos también un referente en accidentología, que es el ingeniero Víctor Irureta, a quien lo conozco personalmente y nos encontramos en el primer congreso de accidentología vial en Marbella, España, en donde en España también son ingenieros los que hacen pericia, pero ellos lo ven, ya les dije, desde el punto de vista de la física y del vehículo. Nosotros lo vemos desde el punto de vista criminalístico, es decir, toda la investigación, factor humano, factor vehicular y factor ambiental. Entonces, yo los animo a los estudiantes a que se capaciten académicamente, que tengan un título universitario, que en cada país se trate de tener un colegio, tener un colegio de profesionales que les regule la profesión, que los juzgados civiles acepten peritos civiles universitarios, como acá en mi provincia. Nosotros tenemos contacto con los jueces porque podemos decirles si a veces no está en el punto de pericia solicitado, encontramos algún dato importante para la resolución de la causa, podemos hablar con los jueces, informarles de esa situación y le estamos dando una herramienta muy importante para que ellos puedan dictaminar con justicia, que es lo que se necesita en todos los casos de accidentes de tránsito, porque ustedes tienen que ver que cuando son daños materiales, bueno, no es tanto, el daño material se recupera, pero cuando está en riesgo la vida de una persona, que por la imprudencia, que por la falta de responsabilidad del conductor de un vehículo, esa persona pierde la vida. El daño que provoca, no solo a la persona que puede quedar con secuelas gravísimas o hasta perder la vida, sino también el daño que sufre la familia. Imagínense con una pericia hecha por alguien que no está capacitado y que lleva a inducir a error, las consecuencias. Esa familia no solo pierde a su hijo, a su hija, a su esposo, su esposa, sino también que no va a tener un resarcimiento económico por esa pérdida. Es muy grave. O en el caso de una justicia penal, en un accidente de tránsito, si el perito no está capacitado, he tenido un caso así en la que el perito oficial determinó, era un muchacho que iba en una motocicleta Honda 1000 y llevaba de acompañante a una jovencita detrás y no llevaban cascos, ninguno de los dos. Fue en una avenida muy, muy peligrosa y fue a la noche, iba a gran velocidad el motociclista, le sale un perro, un can, y de imprevisto, así que lo impacta y cuando
Cuando lo impacta, la chica que iba de acompañante sale despedida porque el conductor siempre hace de trampolín. Al aferrarse al manubrio, se agacha y es ahí donde el acompañante sale despedido, y lo primero que cae es lo que apoya en la calzada es su cabeza. Bueno, al salir despedida la joven y apoyar su cabeza en la calzada con toda la fuerza que traía de lo que salió despedida, golpea su cabeza con el cordón del carril central y tiene pérdida de masa encefálica. Y murió en el acto. En cambio, el muchacho del conductor, al aferrarse al manubrio, se sigue desplazando con la motocicleta, arrastrándose con su costado izquierdo, hasta que la motocicleta se queda por la inercia, queda en su punto de inmovilidad final y él solamente sufrió escoriaciones, raspones y demás. El perito oficial en sede penal dijo que no podía determinar quién era el conductor ni quién iba de acompañante. Y el perito oficial era un perito accidentólogo universitario. No sabemos si se actuó de mala fe o si realmente no sabía. Yo tengo mis dudas. Yo fui perito de parte, fuimos peritos de parte con el licenciado Galarza y nosotros determinamos fehacientemente que era el muchacho el conductor de la motocicleta por las lesiones que tuvo. Por eso nosotros también participamos en el manual de medicina legal en emergencias, porque la criminalística en esta ciencia que es la accidentología se vale de los conocimientos de distintas disciplinas y ciencias, como el tema de la medicina. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer qué tipo de lesiones se producen en un hecho de tránsito. Eso también lo tenemos en un capítulo específico de nuestro manual de accidentología vial criminalística, en donde se puede determinar cómo fue el accidente, el siniestro, perdón, de acuerdo a las lesiones que tuvo, quién era acompañante y quién era conductor. Entonces, qué importante es, ¿no? La figura del perito de oficio en sede civil, consultor técnico, que el consultor técnico es el perito de control del perito de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá, cuando somos designados perito de oficio por el juzgado, las partes tienen el derecho de poder nombrar un perito de parte o un perito consultor técnico. ¿Qué hace ese perito de parte o perito consultor? Bueno, es el que controla que el perito de oficio actúe con ciencia. Entonces, cuando el perito de oficio va a hacer las diligencias de la investigación, es decir, cuando va a ir al lugar del hecho a fecha actual a constatar lo que se hizo en primera instancia, el perito de parte o el perito consultor puede ir a la fecha señalada por el perito de oficio a controlar que éste haga toda la investigación como corresponde. Y después el perito consultor puede también tener la facultad de realizar una pericia propia y presentarla ante el juez.
Esto sí fue designado formalmente perito consultor o perito de parte. Fíjense qué importante. Son 3 figuras: perito de oficio, perito de parte y perito consultor. Entonces, ahí nosotros tenemos la seguridad de que se va a actuar con ciencia, porque si un perito de oficio no fundamenta lo que realiza con la metodología que se tiene que aplicar, entonces el perito consultor técnico puede decir en su pericia, faltó analizar esto, esto y esto, fundamentando, por supuesto, científicamente. Pasó esto con el perito oficial del caso que les comenté, y nosotros, con nuestra pericia que le presentamos al fiscal, se pudo, el abogado que nos pidió que hiciéramos la pericia logró que el motociclista sea demandado en la faz civil, porque en la faz penal ya lo habían absuelto porque no había elementos que lo condenen por homicidio culposo. Entonces, fíjense qué importante es la ciencia criminalística universitaria. Fíjense, no es para atacar al perito oficial, ya sea perito policial o perito del gabinete científico acá en mi país. En su caso sería al perito policial, ¿verdad? Que el perito policial en los distintos países actúa de juez y de parte. Imagínense qué grave, qué grave. Quería decirles también que no es necesario el uso de tecnología, porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo hacemos ahora que hay drones, que hay software, que hacen todo? Bueno, esos son instrumentos que se pueden utilizar para ilustrar, por ejemplo, para hacer una reconstrucción virtual de siniestros, para ilustrar. Pero para hacer esa ilustración, primero el perito tiene que hacer toda la investigación accidentológica. Y una vez que tiene toda la investigación, medidas, huellas y demás, ahí lo pone en ese software para poder ilustrar y bueno, que tenga un efecto visual más interesante para el juez o para las partes. Pero es solo un software que sí o sí tiene que estar realizado por un perito accidentólogo, porque uno puede ser especialista en informática, en distintos softwares, pero no es perito. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a guiar por lo que le dice ese instrumental? No, no sirve. Para todo hay que tener capacitación. El perito es el cerebro, nunca olvidemos eso. Y no se necesita de tecnología, se necesita de capacidad, porque si yo, perito oficial de la policía, no tengo las altas tecnologías para hacer mediciones, con una cinta métrica, puedo realizar las mediciones de las calles directamente. Puedo tomar fotografías del lugar. No se necesitan grandes tecnologías. Puedo hacer un croquis a mano alzada y después hacerlo con un Word, hacerlo con un archivo que no sea tan dificultoso. O sea, no es la tecnología lo que hace que sea un mejor trabajo.
es la capacidad científica del perito que lo realiza. Entonces, yo los insto a los amigos policías, sobre todo, de otros países, a que se capaciten académicamente, para poder dar un buen trabajo que a la justicia le permita dictaminar como corresponde, para que el juez tome como suyo esos fundamentos que el perito le da. Entonces, al saber el juez que ahí tiene un trabajo científico, meticuloso, de investigación plena, con total seguridad va a dictaminar. Y el perito, desde su lugar, va a ser el gran aporte que todos quieren, que todos queremos, que es ser un buen auxiliar de justicia. Yo les doy las muchas gracias por la atención dispensada. Cualquier inquietud que tengan, ahí está mi correo, está mi número de celular. Yo con mucho gusto voy a tratar de contestarles con la fundamentación que requiera, y bueno, a disposición. Yo muy agradecida. Solamente decirles que estoy muy agradecida, especialmente a mi queridísimo amigo Wilber Torres Soria, que también es para mí un referente en lo que es criminalística, ya que en todo lo que es dactiloscopía, belmaroscopía, él es una eminencia y hay que reconocerlo porque se lo merece. También un saludo muy grande a mi querido colega, el doctor Roberto Moreno Villón, que tuve el honor de conocerlo personalmente también en una capacitación en la que fui de aprendiz. Así que muchas gracias. Muchas gracias.